Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a resolver, ustedes van a resolver esta miscelánea para el examen. Yo les voy a ayudar resolviendo un ejemplo de cada uno que va a ser muy similar a las preguntas que les he dejado para que puedan guiarse de ello. Bueno, en este archivo están todos los temas que hemos trabajado hasta ahora. Son preguntas muy sencillas y son preguntas que probablemente se repitan de la misma manera en el examen, para que lo puedan ir practicando y de esta manera no se les complique, ya que los temas que hemos visto hasta ahora son más sencillos que los que vienen. Así que vamos a comenzar con el ejemplo de present simple. Conjugar los verbos entre paréntesis en present simple. Acá, por ejemplo, nos dan, obviamente ahora vamos a resolver todos los ejemplos y ustedes van a resolver lo que está en negro cuando sea su turno. Ok, entonces comencemos. Example: John, el verbo que nos dan, like, el espacio para completar, y going to the beach. Entonces vamos a completar. Como John es tercera persona, al verbo le vamos a agregar una S o una ES dependiendo del verbo. Como el verbo ya tiene una E, solamente se le agrega la S. Entonces sería John likes going to the beach. Ok. Y así lo vamos a resolver estos ejemplos. Acá Anne, she and she, todos son tercera persona, entonces definitivamente le vamos a tener que agregar una S o una ES dependiendo del verbo. No se olviden que be, cuando es en presente simple, puede ser is, puede ser are, puede ser am. Entonces tienen que ver cómo es dependiendo del pronombre. Como dices, she are, she is, she am, entonces completas. Ahora vamos a pasar a la forma negativa. Example: Mary, nos dicen drink and not porque es forma negativa, entonces vamos a agregar el not, alcohol. Entonces vamos a poner Mary, como es tercera persona, es con does. Puedes utilizar do or does para las negativas. Y como es tercera persona, vamos a utilizar el does. Y es negativo además, entonces Mary does not, que sería doesn't, drink alcohol. Recuerden que en la forma negativa, en presente simple, el verbo se mantiene, no va a cambiar, ya no le vas a agregar una S o una ES como lo hacíamos en la forma positiva. Lo que sí le vamos a agregar es el auxiliar do or does en su forma negativa, que sería doesn't, y esa va a ser la respuesta. Por ejemplo, si tuviéramos un ejemplo que sea con you vamos a poner eat not. Chocolate. Entonces, ¿cómo haríamos este ejemplo? Ya tenemos you y tenemos el verbo eat and not porque es negativo. Entonces colocaríamos primero you es primera o tercera persona o segunda. Ya vamos a identificar eso. Luego vamos a ver qué se utiliza para ese tipo de persona. Do or does. Entonces acá utilizamos el do. Pero como es negativo, vamos a poner don't. Ok. You don't eat chocolate. Ok. No se olviden que en los PPTs ustedes tienen un cuadro donde identificamos qué tipo de persona es, qué auxiliar vamos a utilizar con she, he, it, o con you, o con I, they, we, con los diferentes pronombres, ¿cierto? Entonces en ese cuadro vamos a poder identificar qué auxiliar usar. Acá con you utilizamos do y con Mary, que es she, utilizamos does. Pero en su forma negativa doesn't o don't. Ok. Recuerden que en la forma negativa el verbo
no cambia, no, lo ponemos tal y como nos lo dan aquí. Bueno, acá hay un ejemplo que voy a crear otro ejemplo para que puedan entender cómo es con el verbo be, ¿ok? Con el verbo be, que es ser o estar. Ya que aquí veo un ejemplo para que no se confundan. Ok, entonces en este ejemplo también tenemos el verbo be. Y en este ejemplo el verbo be se va a referir a estar, porque ya saben que el verbo be significa ser o estar. Entonces vamos a tomar el they be not at their bedrooms, ¿ok? Entonces vamos a colocar en este ejemplo, no vamos a agregar el auxiliar, vamos a poner be para they, que sería they are. Entonces, como es tercera persona en plural, vamos a poner they are not at their bedrooms, ¿ok? Ellos no están en sus habitaciones. Puede ser are not o la forma abreviada aren't. En caso sea you, bueno, en you también utilizamos are. En en it va a ser it is, y si es negativo, it is not. En positivo va a ser, en otra tercera persona que es she or he, va a ser is en forma positiva y not si es negativo, o podemos abreviarlo y decir isn't, como en este caso que podría ser you are not, podría ser también aren't, así. Que recuerden que existe en el verbo to be, esta excepción solamente va a ser en el verbo to be, cuando nos dan be, solamente vamos a poder esos cambios. Si no nos lo dan, vamos a utilizar el auxiliar, como ya les había explicado en los otros ejemplos, ¿ok? Entonces ustedes continúan con estos ejemplos. Ahora vamos a ver cómo vamos a formar las oraciones interrogativas en presente simple, ¿ok? Example, like you movies. Primero vamos a identificar a la persona. En este caso tenemos a la segunda persona, you. Y vamos a ver qué auxiliar utilizamos con you, does or do. Con you vamos a utilizar el auxiliar do. Entonces ponemos do. Luego vamos a agregar el subject, el pronombre do you, que tenemos acá, do you. Luego el verbo y por último el complemento. ¿Ok? Y bueno, el signo de interrogación. Esta va a ser la forma interrogativa. Do you like movies? ¿Te gustan las películas? Ok, identificamos primero cuál es el pronombre en esta parte que nos dan para poder saber qué auxiliar vamos a completar y luego seguimos la forma de la pregunta que también la tienen en sus PPTs pasados, ¿ok? Bueno, acá vamos a ver you, vamos a utilizar do también, they, con they también utilizamos do, está en el cuadrito. O en caso no lo encuentren me pueden avisar para yo volvérselos a enviar. He, bueno, he es tercera persona, entonces vamos a utilizar does. Ok. Ahora vamos a seguir con el past simple. Conjuga los verbos entre paréntesis en past simple. Tal y como lo estamos haciendo en presente simple, vamos a pasar acá. Frank es simple, solamente pasamos el verbo pasado. Ustedes tienen su lista, pueden guiarse de ahí, o los verbos más comunes ya pueden ir aprendiéndoselos, ¿no? Entonces, example, Frank, tenemos el verbo go to the gym yesterday. Entonces, vamos a colocar
la forma correcta del verbo. El pasado de go es went. Entonces, Frank went to the gym yesterday. También es recomendable que vayan aprendiendo estas frasecitas, ya que tal vez en el examen va a venir el presente simple y el past simple combinado, el present simple and past simple combinado. Entonces van a tener que identificar, no van a saber si van a colocar EOS, S o S, o simplemente pasarlo a pasado. Entonces les recomiendo que vayan aprendiéndose eso. Ahora sí, y bueno, continúan con estos ejemplos, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Transforma las oraciones siguientes en negativas. Seguimos en pasado, past simple. Example. Acá, I went to the cinema last night. Ya nos dan la oración en pasado. Lo que vamos a hacer es convertirlo a pasado, pero en negativo, ¿ok? Entonces recuerden que el auxiliar utilizado en past simple es did. Recuerden que en present simple eran do or does. En past simple es did. Ok, acá les voy a escribir did. Acá lo voy a escribir para que no se olviden. Ok, entonces comenzamos. Vamos a pasar esta oración en forma negativa. Dice, I went to the cinema last night. Yo fui al cine anoche. Vamos a ver cómo sería en negativo y pasado. Primero vamos a colocar el pronombre que ya nos dan. I. Ahora recuerden que cómo se forma el past simple en forma negativa. Después del pronombre viene el auxiliar, que para negativo utilizamos didn't y para positivo utilizamos, bueno, en el positivo no vamos a utilizar did porque solamente cambiamos el verbo, pero en las preguntas sí vamos a utilizar el did, ¿ok? I didn't, colocamos el verbo en su forma original, en su base form, ¿ok? En la forma regular, no lo vamos a colocar ya convertido, como aquí ya está convertido en pasado, went, pero ¿cómo era la forma original? Go, exacto. I didn't go to the cinema last night. Ok, yo no fui al cine anoche. Entonces, de esta manera vamos a completar las siguientes oraciones. Bueno, vamos a convertir las siguientes oraciones. Recuerden que después del pronombre, que ya, bueno, acá ya está identificado, agregamos didn't y luego el verbo en la base form, ¿ok? No se olviden de eso, es muy importante. Repasen cómo se forman las oraciones en presente simple, cómo se forman las oraciones en past simple, para que de esta manera no se confundan y no estén pensando qué auxiliar voy a usar, cómo transformo el verbo, para que tengan claro cada una de esas partes. Ahora vamos a ver cómo sería para oraciones interrogativas, ¿ok? O sea, para preguntas. Interrogative form, the interrogative form, ¿ok? Example. Nos dan el pronombre y el verbo she and go y el complemento. Entonces, recuerden que para el past simple, para comenzar una pregunta, siempre, pero siempre vamos a comenzar con did. Ok, con did. Luego vamos a seguir con el pronombre did she y por último con el verbo en la forma que nos la dan, en su base form, sin cambiarlo a pasado. ¿Ok? Did she go to the cinema last week? La verdad es que es muy simple, ya que vamos a utilizar lo mismo que nos dan acá, pero le vamos a agregar un did al principio, que es el auxiliar utilizado en past simple.
¿ok? Entonces eso tienen que memorizarlo, no se olviden porque les va a facilitar mucho al momento de crear las oraciones en positivo, en negativo o en interrogativo. Ahora vamos a pasar al tema que hicimos de modal verbs, can and could. Bueno, acá ustedes tienen las reglas para utilizar can, can't, could and couldn't, ¿ok? Tienen que revisar esas normas para que el momento de realizar su examen sea mucho más fácil y también para el momento de realizar esta tarea, ¿no? Pueden ir guiándose de esta tarea. Ok, vamos a realizar el ejemplo entonces. Example, I arrived late, so, vamos a ver. Entonces acá nos faltó agregar que puede ser can't, could o también couldn't. Y para que no se olviden. I arrived late, so I. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que les dije que identificaran el verbo cuando estamos haciendo can't and could? Para ver si está en presente o está en pasado. Acá puedo ver que le he agregado una ed. Entonces es un verbo regular al que se le ha agregado una ed para transformarlo en pasado. Entonces está en pasado. En pasado solamente podemos usar could o couldn't. Entonces vamos a identificar cuál de estos es el que vamos a usar. I arrived late. Yo llegué tarde. So, I could or couldn't see the show. Si llegué tarde, ¿pude ver o no pude ver el show? No pude ver. Entonces vamos a poner couldn't. I arrived late, so I couldn't see the show. El verbo se mantiene en base form, tal y como nos lo dan, no se olviden. Tal y como nos lo dan, lo vamos a colocar. Entonces, you are going to continue doing this exercise. Ustedes continuarán haciendo estos ejercicios, viendo sus reglas, las reglas que ya tienen en el PPT. Avísenme si alguien no lo puede ver o si no tiene acceso para yo volvérselos a reenviar, por favor. Ya, son 7 ejercicios, entonces ustedes van a resolver esa parte, ¿ok? Continuemos con should and must. En should and must ustedes también tienen las reglas, también tienen que revisarlas. Recuerden que should and must expresan deber. Uno no te obliga y otro de ellos es una obligación, ¿ok? Uno te recomienda y el otro te dice que es una obligación. Ya saben cuál es, ¿verdad? Should es el que te recomienda y must el que te dice que debes hacerlo, que tienes que hacerlo. Ok, entonces vamos a ver con este ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo ya nos dicen it's not obligatory. Entonces no vamos a utilizar must, porque must es cuando es algo obligatorio, algo que tienes que hacer sí o sí. It's not obligatory, but you, vamos a seleccionar aquí y nos va a decir cuál de las alternativas. Bueno, acá nos aparecen alternativas, entonces vamos a seleccionar la que nos convenga. It's not obligatory, but you. En este caso es should. It's not obligatory, but you should bring a gift. No es obligatorio, pero deberías traer un obsequio. Entonces, de la misma manera vamos a continuar con estos ejercicios. Recuerden que, bueno, a partir de este ejemplo ya les va a salir una flechita para desplazar y van a poder seleccionar la respuesta correcta. Bueno, guíense de las reglas que tienen en sus PPTs. Ahora vamos a pasar a comparative and superlative adjectives, ¿ok? Example, my dog is, que vamos a completar acá, than your dog. El verbo utilizado va a ser be.
que la había colocado en otra parte, pero ya lo solucioné. My dog is than your dog. Recuerdan que cuando encontramos el than era comparative y no superlative. Es comparative, porque estamos comparando solo dos objetos. Superlative era cuando comparábamos uno con todo un conjunto. Entonces, my dog is bigger than your dog. Porque recuerden que cuando es comparative vamos a agregar una ER, o si no también vamos a agregar more. Ok, pero como es un monosílabo solamente se le agrega la R y se duplica la consonante G, porque eso está en sus reglas, entonces tienen que revisarlo, no les voy a decir para que lo puedan revisar, porque de verdad revisar las reglas es muy importante para estos temas. También está identificado cómo es cuando acaba en una vocal, cómo es cuando acaba en Y, cómo lo van a transformar. Por ejemplo, cualquier otro adjetivo que acabe en Y, como beauty, van a ver cómo se transforma, ¿ok? Recuerden revisar las reglas. Acá igual, de la misma manera, ustedes van a desplazar y les van a salir opciones. Bueno, acá le van a salir solamente dos opciones para que sea más fácil para ustedes revisar la respuesta, ¿ok? Bueno, en algunos sí les va a salir las opciones, pero en los que no les salgan las opciones, por ejemplo, miren, en este no sale, ya les dan el verbo y ya les dan el indicio de cómo va a ser esto, entonces solamente lo completan escribiendo. Ahí tienen espacio, lo completan y ya. Además, así van a practicar mucho mejor. Ok. Ok, entonces para que no tengan problemas, yo voy a cambiar estos cuadraditos a los que no les da la opción y les voy a poner las rayitas para que ustedes los completen y así no se confundan. Ok, ahora vamos con el último tema que vimos, que es in, on, at. Bueno, vamos con el ejemplo. Example. I always wake up at. Recuerden que para las horas poníamos at. I always wake up at 7 a.m. in the morning. ¿Se acuerdan que cuando utilizábamos the morning, in the afternoon, in the evening? Ok. Para estos les puse varias reglas también. Eso sí tienen que memorizarlo. Las reglas que están ahí son porque de verdad tienen que memorizarlo para que no se les complique, ya que no es intuitivo. No podemos poner I live on a house o I live at a house. No. I live in a house. Ok, entonces van a tener que completar de esa manera todos estos ejercicios. Les va a servir mucho para el examen. De esta manera están mejor preparados para darlo y puedan sacar una nota, una buena nota, ¿no? Base a su esfuerzo. Ok, para esta tarea igual van a tener plazo solamente hasta el sábado. Bueno, hoy es miércoles, así que hasta el sábado, casi 3 días, considero que está bien. Porque el examen me parece que ya es el martes, entonces ya no les puedo dar mucho plazo y por favor cumplan todos con sus tareas. Si está bien realizada la tarea, voy a evaluar la posibilidad de darle un punto extra en el examen, ¿ok? Entonces con esto vamos a terminar la clase de hoy. Recuerden realizar los ejercicios basándonos en los ejemplos, en las reglas que tenemos en los PPTs. Por favor, revisen eso. Y bueno, con esto llegamos al final de la clase. Les deseo mucha suerte en su examen. Bueno, y para tener suerte hay que estudiar, ¿verdad? Yo estoy segura que les va a ir muy bien. Por favor, revisen los PPTs, les voy a repetir otra vez. Para que no se les pueda pasar nada, recuerden que ahí está toda la información. Y también no empiecen a estudiar a último momento. Estudien con anticipación para que los temas que hemos estado viendo
le puedan aprendérselo, ¿no? Porque no son poquitos. También hay un tema que es vocabulario, también estudien el vocabulario, porque van a venir la mayoría de temas. Estudien muy bien el vocabulario, ya que es algo básico para poder realizar cualquiera de estos ejercicios. Por ejemplo, para saber qué es house, para ver en otro ejemplo qué es bath, qué es bedroom, living room, para que puedan entender más que nada las oraciones que les van a dar. Bueno, eso sería todo. Ahora sí, es el final. Muchas gracias y espero que resuelvan sus tareas. Don't forget you only have time until the Saturday. No olviden que solamente tienen tiempo hasta el sábado a medianoche. ¿Ok? Es lo último. Listo. Les deseo mucha suerte. See you soon and good luck.